La semana pasada hice un video hablando de la neurodivergencia y esa fue la primera vez que hice un video en formato largo para YouTube. La idea es hacer un video por semana, pero sí les voy a pedir que me tengan paciencia. Yo quiero que mis videos sean relevantes y que por lo menos aporten información valiosa, pero la idea es que esa información sea lo más real posible y lo más actual posible. Y en una época en donde el contenido ya no lo producen las personas, sino la inteligencia artificial, estoy pasando por el muy humano proceso de aprender a hacer las cosas bien y personalmente creo o sé que, por ejemplo, el video de la semana pasada tiene muchísimo para mejorar. Entonces les quiero pedir un favor, a ver si me dejan en comentarios cosas que ustedes crean que podría cambiar, mejorar, cosas que les gustaría ver nuevas. Que vayamos aprendiendo juntos. La idea de esto no es jugar de que yo me las sé de todas, sino que entre todos vayamos generando un espacio que nos ayude a comunicarnos, un espacio agradable. Ok, entonces el tema de hoy. Día del Padre fue el domingo pasado y me gustaría hablar del tema. Comencemos pintando una imagen mental. Entonces, esto podría ser perfectamente un recuerdo. Imagínate un niño o una niña entre 5 y 8 años que está tal vez en pijamas, atacado de risa frente a la casa. Imagínatelo en la mañana de Navidad y está aprendiendo a andar en bicicleta. El Wililla tiene una sonrisa nerviosa, de oreja a oreja. Está súper nervioso y se ríe sin mucho sentido. Está muy emocionado porque lo va logrando. Por supuesto que atrás de él corre una figura que va sosteniendo la bici para evitar que se caiga. El chico ve siempre para adelante y desde atrás se escucha la voz: pedalea fuerte, no dejes de pedalear. Es una voz más madura. El chiquillo se siente realizado y cuando vuelve a ver hacia atrás para ver si su apoyo está tan feliz como él, se da cuenta de que desde hace unos metros ha estado pedaleando solo. Pasan un par de segundos y el carajillo se cae al suelo. Y en vez de preocupación, desde atrás se escucha una voz resonante, orgullosa, que le indica al chamaco que todo está bien. Le recuerda que ya pudo andar en bici solo. No sé, esa es una imagen que a mí me gusta mucho. En esa escena, lo importante para nosotros en este video, más allá de la realización del chico, de la sonrisa, de la mañana de Navidad, nos vamos a centrar en la figura que estaba atrás. Esa figura, estereotípicamente, puede ser papá, pero también puede ser mamá, un abuelo, una tía, un entrenador, un hermano. Lo importante es que alguien estuvo ahí para sostenerlo y que alguien tuvo el coraje de soltarlo en el momento preciso. Entonces, sostener y soltar. Acompañar y a la vez empujar hacia afuera. Eso es una función. Y hoy, celebrando el Día del Padre, quiero que hablemos en serio de esa función. Y acá va una idea incómoda con la que arranco y que ojalá te quede dando vueltas durante todo el video. El padre, antes de ser persona, es un lugar. Y ese lugar, esto es lo fuerte, no siempre lo ocupa quien debería. A veces podría ocuparlo alguien que mejor no. Soy Iván Girón, soy psicólogo y este no va a ser otro video de frases bonitas sobre el Día del Padre. Hoy vamos a meternos un poco más a fondo a definir qué significa de verdad esto que llamamos función paterna, por qué debería ser papá quien la asuma y qué hacer cuando esto no es posible. Antes de comenzar te quiero recordar un trato que hicimos en el primer video. Cuando uno hace un video de psicología con el objetivo de llegarle a personas que no se dedican al campo de la salud mental, necesariamente va a mezclar cosas que no pesan igual. Por un lado tenemos teorías clínicas y psicoanalíticas que no pueden salir del laboratorio. Por otro lado tenemos evidencia que está científicamente recolectada e interpretada. Y por otro tenemos metáforas y ejemplos ilustrativos que nos permiten comprender mejor los conceptos, pero que sacrifican rigurosidad por claridad. Mi intención no es venderte humo. ¿Por qué tanto cuidado? Porque estos temas, digamos el de la paternidad, son temas importantes que generan culpa, duda, impotencia, ansiedad. Son emociones muy fuertes y da cólera ver cómo sobran los gurús, gente que te habla de cómo ser un buen papá. Y eso es una completa estupidez, porque en psicología no se puede generalizar. Yo prefiero decirte la verdad que nos da la teoría y la ciencia. Acá hay cosas que sabemos,
cosas que creemos y cosas que nos sirven para entender mejor. Y todas valen, si sabemos a dónde ubicarlas. Entonces, ¿qué significa ser papá? Vamos a empezar por el principio, que es esa pregunta. ¿Qué significa ser papá? O ser mamá. Si respondemos a tiro y lo llevamos a su mínima expresión, podríamos responder de una manera tal vez descriptiva. Ser mamá o papá significa tener un hijo o hija y a este retoñito darle de comer, vestirlo, asegurarse que esté saludable, darle escuela y ponerle un techo encima. Y aunque todo eso importa, la psiquiatría y la psicología nos dicen que eso no es suficiente. Les presento a Juan Luis Linares, un psiquiatra y terapeuta familiar español que nos ayuda a ver que cumplir con la Convención de los Derechos del Niño no alcanza. Y aquí hay una aclaración. Decía Hubert Montagnier, un psicólogo y pedagogo francés, que el ser humano es la única especie que no nace con un manual instintivo para criar a su descendencia y a menudo duda de su capacidad para hacerlo. Y yo personalmente le atribuyo un poco a los psicólogos parte de la culpa de haber llevado el asunto al nivel en el que estamos hoy. Entonces sí, uno de los objetivos de mis videos siempre va a ser devolver a mamá y a papá la seguridad de que ellos son perfectamente capaces y que en la familia están los recursos para sacar adelante al chico. Y también de decirle a cada uno de los adolescentes y adultos jóvenes con los que trabajo que cada uno de ellos tiene los recursos para enfrentar los desafíos de su vida y los que le hagan falta los puede encontrar en la familia. Pero volviendo a Linares, entonces, este señor propone una idea que me encanta. Él dice que mamá y papá tienen una función en la familia, a la que él llama parentalidad, y que una de las características más importantes de la parentalidad es la nutrición relacional. ¿Y qué es eso? La nutrición relacional es el alimento que no se come, es la vivencia del hijo, de sentirse amado y protegido de una manera completa. Y Linares dice que esa nutrición tiene componentes muy concretos. No es decirle un te quiero al aire, es, no sé si vieron la película de Avatar, la de los azules, es cuando te veo te digo que te reconozco, que sé quién sos, que te veo, que te valoro, que entiendo lo que haces, que sé de lo que sos capaz y adivina qué, eso que sos me importa, te tengo un lugar en el futuro, te tengo cariño, te amo. En la nutrición relacional no solo hay ternura, hay calor en cómo yo como papá te trato. Entonces reconocer, valorar y acariciar. Esas tres son la materia prima con la que se construye la persona. Ojo, la persona en el cuerpo de un ser humano. Linares es bien directo en esto. La personalidad de un ser humano se arma en buena parte con la nutrición relacional que lo recibió. Y esto es la base de la parentalidad. Ahora, Linares hace una distinción que a mí me parece clave. Según él, para entender la parentalidad debemos dividirla en dos áreas distintas. Las funciones nutricias, que son las de cariño, reconocimiento, valoración, que acabamos de ver, y las funciones sociabilizantes, que son proteger al hijo de las agresiones de afuera y enseñarle las normas y los límites, cómo tratar a los demás, cómo se hacen las cosas. Las primeras me ayudan a entender quién soy, mientras las segundas me ayudan a entender cómo es el mundo y qué tengo que hacer para moverme en él. Habrá quienes digan que a la mamá le tocan las funciones nutricias y al papá las sociabilizantes. Y algo de verdad hay en eso, o por lo menos eso afirma el psicoanálisis, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero pensémoslo más a fondo. Enseñar normas sin dedicarse a ello es una función más bien punitiva, de castigar. Mientras que la protección indiscriminada se vuelve reactiva. Y una protección reactiva, en vez de formar, hace que el niño sienta que tiene un pase para salir de la cárcel. Y esto no le ayuda a definir su carácter, que es lo que al final le vamos a exigir. El secreto para entender la dinámica entre las dos áreas de la parentalidad la podemos encontrar en lo que muchos conocemos como el yin-yang, un símbolo taoísta que indica que el balance solo se alcanza cuando en lo negro hay un poco de blanco, cuando en el blanco hay un poco de negro, cuando en la energía femenina hay un poco de energía masculina y en la energía masculina hay un poco de energía femenina. Cuando en lo negativo hay algo de positivo y en lo positivo se reconoce algo de negativo. Cuando en el pasado hay un poco de futuro y en el futuro hay un poco de pasado. La idea se entiende, ¿verdad?
No existen divisiones absolutas porque en el continuo que contiene a los contrarios, un extremo siempre va a estar ligado al otro. Vean este toque que a mí siempre me ha llamado la atención, este escenario que a mí siempre me ha llamado la atención. Mamá y papá parecen personajes sacados de una publicidad de posguerra gringa de mediados del siglo pasado. Se llevan súper bien, son felices, todo lo hacen by the book, todo lo hacen según las instrucciones. En casa no hace falta dinero, los límites se establecen y entre todos nos queremos. Y aún así el mierda se deprime, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Una opción que plantea Linares es que en la familia las relaciones se dan en dos dimensiones. ¿Okay? Por un lado está la conyugalidad, que es la relación entre los miembros de la pareja, y la parentalidad, que es la relación que tienen los padres como equipo y de manera individual con los hijos. Y que a veces es tan buena la relación entre los miembros de la pareja, o tan mala, que los chicos quedan un poco por fuera. Se les atienden las necesidades básicas: comida, escuela, ropa, entretenimiento, salud, pero falta el contacto y la vivencia de la nutrición emocional. Los padres no tienen un mal matrimonio o tuvieron un terrible divorcio, pero el chico no se siente reconocido o valorado. Eso es importantísimo para hoy, porque rompe un mito, el mito de que con estar, proveer y portarse bien ya está. No se puede estar presente en cuerpo y ausente en la nutrición. Y el hijo lo siente. Ojo, acá la idea no es meter culpas. Un papá que se siente culpable se desautoriza el mismo, y de eso vamos a hablar en un video completo. Acá lo que quiero es ilustrar una dinámica que es cada vez más presente. Pero tranquilidad, ni es siempre así, ni es terminal, ni comenzar a hacer cambios es complicado. Para los que me han seguido en otras redes o han trabajado conmigo, no es novedad que yo recete una noche de juegos. Porque resulta que cuando vos te sentás a jugar con tu hijo o tu hija, un juego de mesa, un juego de rol, lo que sea, y de verdad prestas atención a lo que pasa en la mesa, ambos terminan riéndose juntos de la jugada o de la tontera que dijeron, o discuten por una regla que no se entiende, o se felicitan por la idea y colaboran como iguales. ¿Se entiende la idea? Cuando yo juego, creo con mis hijos un momento, un lenguaje que compartimos, y en ese espacio ambos pertenecemos y nos relacionamos. Y ese nivel de relación en el que me siento reconocido y validado, no por mis necesidades, sino por mi compañía, es nutrición emocional. Recordemos esta frase: una partida puede nutrir más que 10 sermones. Entonces, si entendimos la propuesta de Linares, ser papá no es dar cosas, es nutrir vínculos y prepararme para el mundo. Nutrir tiene una parte tierna: reconocer, valorar, acariciar, y una parte firme: proteger y poner límites. Las dos se tienen que dar juntas, en la proporción que querás, y eso va a dar tu estilo de crianza, pero las dos tienen que estar. Si falta la tierna, hay deprivación, aunque sobre todo lo demás. No son pocas las veces en las que la gente, hablando de más como siempre, compara a mamá y a papá diciendo que mamá lo llevó en el vientre mientras que papá no. Resulta ser que hay teorías en psicología en las que se habla de la importancia que tiene para la formación de un niño saber que antes de su nacimiento ya tenía un lugar en la mente de papá. Pensemos en el caso ideal de un niño deseado. Antes de que ese niño sea pedido, antes de nacer, ya el niño tiene un lugar simbólico en la mente de sus papás. Ojo, esto también pasa cuando el niño tal vez no fue planificado, pero se recibió con alegría la noticia. ¿Cómo va a ser? ¿A quién se va a parecer? ¿Qué va a lograr? ¿Qué va a hacer cuando sea grande? Ojalá esté sano, ojalá toque la guitarra, y no como yo, que no lo logré. Ojalá no sufra el bullying que yo sufrí, ojalá llegue donde yo no llegué. Ese hijo soñado, imaginado, ese hijo bienvenido, ya vive en la cabeza de los papás mucho antes de que llegue al mundo físico fuera de la mamá. Entonces, en 1914, Freud, uno de los padres de la psicología moderna y de los fundadores del psicoanálisis, escribió un ensayo llamado Introducción al Narcisismo. Y habla del trato de prioridad absoluta que le damos los padres a nuestros hijos recién nacidos. Freud decía que ese lugar de privilegio en el que, ojo esto, su majestad el bebé, que ese lugar de privilegio que le damos a su majestad el bebé,
Es un lugar privilegiado en el que le atribuimos toda clase de perfecciones y le perdonamos todos sus defectos. Y le encargamos la misión secreta de lograr lo que yo no logré. Los padres vemos en él al héroe que no logramos, al potencial del héroe que nosotros no logramos llegar a ser. Y esto, por supuesto, implica algo que no es tan fácil de digerir, que los hijos cuando llegan manifiestan de alguna manera el narcisismo de los padres. Y esto es súper importante, porque dotamos al niño de un valor. Se supone que a lo largo de la infancia y la adolescencia, esos encargos que le dieron el primer arranque al niño van a ir quedando atrás, mientras que el niño va definiendo él, a través de su propia experiencia, el propio valor, el que no depende de los papás. Eso en el caso de un chico sano. Entonces, ojo, porque esto necesito que quede claro. Darle a mi hijo un lugar es un arma de doble filo. Por un lado, ese lugar es necesario. Un hijo necesita haber sido esperado, deseado, soñado. Necesita llegar a un lugar que ya estaba preparado para él, con su nombre, con expectativas, con un qué bueno que viniste. El niño que nadie esperó, que no tuvo un lugar en el deseo de nadie, llega a un mundo más frío, en el que va a tener que comenzar por buscar esa razón de ser que ahora nadie le puede dar. Ser su majestad el bebé por un tiempo es un regalo. Pero por el otro lado, ese lugar de privilegio puede convertirse en una cárcel muy fácilmente. Primero, porque puede convertirse en un peso que el chico no pidió. Imagínense sentir que yo no puedo vivir mi vida porque soy la felicidad de mi mamá. Entonces, si yo fallo, mi mamá nunca va a ser feliz. O soy la esperanza que tiene mi papá de lograr la misión de su vida. Entonces, si yo no hago lo que mi papá quiere, su vida fue para nada. Y segundo, porque el hijo de verdad, el que nace, el real, nunca es igual al hijo soñado. ¿Se acuerdan de la canción de Arjona de Ayúdame Freud? Cuando decía que su mujer perfecta vive en su cabeza y que la que paga los platos rotos es la de veras. Es lo mismo, pero cambiando los personajes por el hijo. Me imaginé un hijo futbolista y me saliste científico o artista. Todo el esfuerzo de mi vida era para que vos, que ahora resulta que sos vegano, te encargaras de mi carnicería, de la carnicería familiar. Y acá está la tarea más silenciosa y más grande de un padre. Dejar morir de a poquitos al hijo imaginado para poder conocer y amar al hijo real. Dejar ir el guión que escribiste antes de conocer lo que te dio el impulso para hacer todo lo que tenías que hacer para dar las condiciones necesarias, para poder disfrutar lo que pasa en la historia que se desarrolla ante tus ojos. El otro día vi una frase que decía que ser papá es tener tiquetes de primera fila para ver el juego más increíble e intenso que uno pueda ver. Esto está en el corazón de muchísimos de mis pacientes. Decirle al hijo con los hechos: no te quiero por ser quien yo soñé, te quiero por ser quien sos y porque me interesa ver cómo te convertís en quien soñás ser. Eso es la nutrición relacional de Linares, el reconocimiento real, no solo la posa en la foto. Y aquí, otra vez, la mesa de juego nos da una metáfora regalada, pero esta vez vamos a hablar de los juegos de rol. En los juegos de rol, como Pathfinder, Malzguard o Calabozos y Dragones, cada jugador tiene que sentarse y crear un personaje, y ese personaje tiene una serie de habilidades únicas que el jugador escoge y que el jugador va a vivir y las va a usar para vivir una aventura. Entonces, ser papá es dejar al hijo construir su propio personaje sin guiar lo demás, sin hacérselo vos, ayudándolo a entender las reglas complicadas, pero sentándose a disfrutar del personaje que él decidió vivir. Y aquí tenés la prueba en pequeñito, en miniatura. Y esto es el destilado de lo que significa la parentalidad. Imagina que cuando vos llevas el juego y se lo presentás a tu hijo, te imaginas que él va a jugar un caballero fuerte, experto en el combate, que rescata doncellas. Y él decide ser un pícaro, un charlatán que se ríe de todo y ataca a traición. Vos podés disfrutar del personaje que él eligió, dejando de pensar en que no haber sido un caballero es un desperdicio de potencial. Si en la mesa logras eso, déjame decirte que estás entrenando el músculo más difícil de ser papá.
Con todo eso que ya conversamos, quiero que nos devolvamos a la idea que dije al inicio del video. Un padre es, antes que una persona, una función. Y para poder hablar de eso, vamos a recurrir de nuevo al psicoanálisis, que definitivamente no es mi teoría favorita, pero que en este tema ha generado aportes imposibles de pasar por alto. Y no puedo creer que esté haciendo esto. Vamos a recurrir a un autor que, si bien es complicadillo de entender, es un crack. Estoy hablando de Jacques Lacan. Este señor fue un psicoanalista francés muy importante de mediados del siglo pasado, que escribió su teoría lo más complicado que pudo. Entonces, voy a intentar traducirlo a un lenguaje común. Pero para entender a Lacan hay que devolvernos a Freud. Otra vez, pero rapidito. Para Freud, la figura del papá es una figura muy ligada a la ley, a la prohibición y al límite. El padre es simbólicamente el que dice no, el que le pone un tope al deseo de la mamá y al deseo de estar siempre con su hijo y al deseo del hijo de estar pegado a mamá. El famoso complejo de Edipo va por ahí. El papá es una figura externa a la relación que tienen la mamá y el hijo y le enseña al hijo que en la cultura va a encontrar una pareja, pero que para hacerlo tiene que seguir las reglas y parecerse a él de alguna manera. Lo que pasa con Lacan es que el mae hace un plot twist en esta historia, porque según él no podemos confundir al padre de carne y hueso con la función que ese padre encarna. Porque lo importante no es el señor con el que mi mamá tuvo relaciones, lo importante es que lo que se supone que este señor tiene que lograr en la vida del niño quede hecho, o sea, que la función se cumpla. Por eso Lacan habla de la función paterna y del nombre del padre con mayúscula, para nombrar no a una persona, sino un proceso estructurante en el desarrollo psicológico del chico. ¿Cómo es este proceso estructurante? Ok, al principio, el bebé y quien lo cuida, que idealmente sería mamá, viven en una especie de burbuja. El bebé es todo para ella y ella es todo para el bebé. Es hermoso, es un idilio, pero no puede durar para siempre. Si esa burbuja no se rompe, no se abre, el niño podría quedar psicológicamente atrapado sin contacto con el mundo, ni la posibilidad de ver hacia afuera. Según el psicoanálisis, este puede ser el origen de muchísimos problemas de salud mental. El problema es que esta burbuja no se rompe sola. Entonces hace falta otro personaje, algo o alguien que entre y diga simbólicamente: este niño no es solo tuyo, ni vos sos solo de él. Y que le diga al niño: hay más, hay un mundo afuera, hay reglas, hay otros. El niño debe buscar satisfacer sus deseos fuera de esta burbuja. Esa entrada del tercero, ese corte que ojalá no sea traumático, que abre la burbuja hacia el mundo y acompaña al niño en el proceso de girar su atención hacia él, eso es la función paterna, que para separar no necesita castigar, solo necesita abrir y mostrar, para que el niño pueda con el tiempo separarse y existir como alguien aparte, como un sujeto individual. Y ahora lo que está en el centro del mensaje de este video. Como cuando hablamos del padre, estamos hablando de una función y no de una persona. Lacan dice que ese lugar lo puede ocupar cualquiera. Ojo, puede ser el papá biológico, ojalá que sí. Pero también puede ser un papá de crianza, una abuela, un tío, una maestra, incluso un hermano. Ojo, parentalidad y conyugalidad son cosas aparte. La función paterna no es sinónimo de pareja de mamá. Incluso, según Lacan, una institución, un ideal, el trabajo de mamá pueden ocupar de manera tal vez un poco tosca el objetivo, pueden cumplir el objetivo de que mamá y Chiqui entiendan que pueden y deben vivir aparte uno del otro. Pero pensemos un poco más allá, porque esta función, este lugar lo puede cumplir o lo puede ocupar alguien ajeno, el líder de una secta, un amigo mala influencia, una pareja tóxica o el líder de una pandilla. Lo que se necesita es que el puesto esté vacante y la función no haya sido cumplida. Lo que importa es que alguien cumpla esa función de abrir al mundo, de ponerle ley y sostener la separación. Por eso Lacan dice una frase que me encanta: el padre puede existir incluso sin estar, porque lo que opera es la función, no la presencia física. Y mira qué bonito cierra esto, hablando de una mesa de juegos, de nuevo, un juego de rol. En los juegos de rol hay una figura que es el Dungeon Master o el Game Master, y es el que narra la historia, el que le presenta el mundo a los jugadores, el que arbitra cuando hay que tomar decisiones, el que resuelve conflictos. El Game Master es el motor creativo,
pero no controla a los jugadores, no decide qué hacen, pone el mundo, pone las reglas, pone los límites de lo posible y sostiene la aventura para que los demás puedan arriesgarse, explorar, equivocarse y crecer dentro de un marco seguro. El Game Master es una función en la mesa. El que ocupe esa silla la ejerce. No importa quién sea, importa que alguien la sostenga. La función paterna es eso, ser el que presenta al niño el mundo, las reglas, y aún así le deja jugar. El que sostiene el marco para que el otro pueda lanzarse, sostener y soltar, como la mano en la bici del principio. Y cuando papá no es, se instala en el niño un fantasma, una pregunta: ¿por qué no fui lo suficiente para que papá se quedara? Hasta acá todo muy lindo. El papel aguanta lo que le pongan y en internet cualquier baboso es un sabio. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? ¿Qué pasa? Medible, cuando no hay una función paterna que presente el mundo al niño y el niño al mundo. Les presento a Daniel Paquet, un investigador canadiense que propuso la relación de activación. La idea es que, más allá del apego clásico, que es el vínculo de seguridad y consuelo históricamente estudiado, sobre todo en las madres, existiría otro tipo de vínculo más ligado a empujar al niño hacia el riesgo, hacia la exploración, hacia el desafío. Paquet observó que en promedio los papás tienden más al juego brusco, al que te agarro, al lanzar por el aire, a las luchitas, al dale, subite más alto, probá, atrévete. Eso no fue nada. Los papás no se dejan ganar fácil, demuestran su superioridad en tamaño, en fuerza. Ustedes han visto la cara de un chico cuando se da cuenta que está alcanzando en altura a su papá, o cuando por fin le ganan ajedrez o en ping-pong. La hipótesis de Paquet es lindísima. Mientras un vínculo da el puerto seguro para volver, que podríamos decir es la función materna, este otro le da un empujón para zarpar. Esa sería la función paterna. Te abre el mundo, te enseña a manejar el miedo, la frustración, a competir sano, a caerte, a levantarte. Pero esa teoría tiene asteriscos, porque los resultados de las investigaciones son mixtas. Algunos estudios apoyan la teoría de la relación de activación y otros no. El problema acá es que decir que los papás empujan al riesgo y las mamás dan consuelo suena a ley natural, y no lo es. Es un promedio estadístico, muy influido por la cultura de la crianza y no un destino biológico. Hay mamás que son puro juego brusco y aventura, y papás que son puro puerto seguro. Y está perfecto. Quédate con la función, alguien que empuja a explorar. No te quedes con el estereotipo de quien lo cumple. Pero entonces, ¿por qué los resultados son mixtos? Eso quiere decir que la teoría no es cierta. Y la respuesta es que no. La razón por la cual el niño sobrevive al padre ausente o a la madre que murió al dar a luz es que el ser humano cuenta con un cerebro que se adapta a lo que sea. Y aquí te quiero dar unos datos que circulan en internet relacionados a la falta de una figura paterna, que ahora sabemos que es una función, en Costa Rica. Históricamente, cerca del 51% de los bebés nacían sin el reconocimiento inicial de su padre. Según el registro civil, con la ley de paternidad responsable, ese porcentaje baja después a alrededor del 8%. Ojo con el matiz, porque esto mide el reconocimiento legal, no la presencia en casa. Ahora, cerca del 20% de los menores de 15 años en Costa Rica no vive con su padre ni con un padrastro en el mismo hogar. Esto salió en una encuesta nacional de hogares. Este es el dato de convivencia que es el que de verdad importa para nuestro tema. Y según el INEC, la cantidad de padres que viven con sus hijos disminuyó en las últimas 2 décadas. Según esto, entonces, hay más padres ausentes que hace 20 años. Pero de nuevo, ¿qué pasa con los padres que están presentes a pesar de la distancia? Y hay un dato súper interesante en el estudio académico que realizaron Rosero, Bixby y Budowski sobre la Costa Rica sin padres. Según el estudio, solo cerca de una cuarta parte de las madres sin compañero recibe pensión alimentaria y un tercio recibe contribuciones voluntarias. Esto es útil para hablar del costo económico de la ausencia. Ahora, si bien es cierto, la convivencia en la misma casa de los padres es menor, también es cierto que en padres que ya no conviven, la frecuencia de contacto no se asocia en general con el bienestar del hijo. Lo que sí se asocia, ojo, es el pago de la pensión, la cercanía emocional y la crianza estructurada y la autoridad, o sea, cumplir su función. La calidad le gana a la cantidad. Ese es el dato más valioso. El involucramiento paterno positivo se asocia con un mejor desarrollo socioemocional,
Pero debido a que los chicos tienen un cerebro que se logra adaptar a lo que sea, la diferencia en realidad no es tan alta como uno esperaría. Porque de nuevo, si hay algo que caracteriza al ser humano es su capacidad para la adaptación. Entonces cuando uno junta los estudios sobre el involucramiento paterno, papás que se enganchan, que juegan, que cuidan, que están emocionalmente disponibles, los metaanálisis encuentran que ese involucramiento se asocia con un mejor desarrollo en los hijos, mejor competencia a nivel social y emocional, mejor desarrollo cognitivo, mejor desarrollo del lenguaje. Estas son relaciones consistentes, pero son modestas. Porque no es cierto que un papá involucrado garantiza un genio feliz. Y tampoco es cierto que su ausencia condena a nadie. Cada niño, cada persona que nace va a enfrentarse al mundo que le toca de la mejor forma que pueda. Pero aunque su presencia no es garantía y su ausencia no es condena, la forma en que el niño desarrolla su individualidad lo define todo. Y la forma más efectiva que se conoce para impactar el desarrollo es entender que lo que más pesa no es la cantidad de presencia, sino la calidad del vínculo, el calor, la sensibilidad, el responder de verdad a lo que el hijo necesita, no a lo que quiere, a lo que necesita. No es estar en la misma casa, no es darle todo lo que quiere, no es darle la última tablet ni el último teléfono, es estar ahí de verdad apoyando cuando se necesita. ¿Te das cuenta de dónde nos lleva esto? La evidencia desde los datos fríos termina diciendo casi lo mismo que Lacan desde el psicoanálisis y que Linares desde la psicología sistémica. Lacan dijo, importa la función, no la persona. Linares dijo, importa nutrir, no solo proveer. Y la investigación dice, importa la calidad del vínculo, no el cromosoma ni la mera presencia. 3 caminos distintos, una sola conclusión. Ser papá es un lugar que se hace, se ejerce y se ocupa. No es un título nobiliario que resuelve nada ni que te otorga ningún tipo de respeto. Entonces, el fin de semana pasado celebramos el Día del Padre y al respecto, déjame decir algo distinto a la tarjeta de siempre. Feliz Día a los papás, claro, pero sobre todo, feliz día y un reconocimiento a todos los que ocupan el lugar de manera efectiva y afectiva. Al papá presente, al que hace lo que puede desde lejos, a los abuelos que criaron, al amigo de la familia, al padrastro que llegó y se quedó, a la tía, a la amiga, al entrenador, al profesor o a la profesora, que para algún chiquillo fueron la única mano firme en el hombro. Todos ustedes están ejerciendo la función paterna y eso, lo vimos hoy con la teoría, con el psicoanálisis y con los datos, es lo que de verdad cuenta. Ser padre al final es eso, nutrir sin condiciones, reconocer al hijo real y no al soñado, abrir una puerta al mundo, poner reglas con amor y tener el coraje de soltar la bicicleta en el momento justo. Sostener y soltar. Toda la paternidad cabe ahí. Sostener y soltar. Pensemos que el ser humano se adapta y si no hay nadie oficial ofreciendo esa función, el muchacho va a encontrar otras figuras en las calles y en lo oscuro, personas que le ofrecen un lugar simbólico de respeto y le prometen ser parte de algo, aunque ese algo no sea legal. Entonces, si querés un lugar concreto para practicar todo esto esta semana, ya sabes mi respuesta. Sentate a jugar con tus hijos, una partida, un juego de mesa, un rato de rol. Ahí, en chiquitito, una tradición que a mí como hijo me haga esperar con entusiasmo que llegue la noche. En ese momento se va a generar un círculo mágico en el que el mundo no entra y en el que tu hijo se va a sentir reconocido. Le vas a dar un mundo con reglas. Lo vas a ver arriesgarse, lo vas a ver descubrir quién es de verdad. La mesa de juego es uno de los lugares más honestos que existen para ejercer en pequeñito y en rápido el rol del padre. Pero si todo esto no fuera suficiente y simplemente querés hacer más, enseñarle a usar el martillo, a cambiar las llantas del carro, llévalo con vos como llavero, déjalo que te vea cómo tenés éxito y cómo fallás, déjalo que te vea sacudirte y que te vea levantarte. Al final de cuentas, tu función es esa, darle las herramientas que has coleccionado durante toda la vida para que él las use de una manera que vos ni siquiera has soñado. Y te dejo una pregunta, y de verdad ojalá la puedas contestar. ¿Quién ejerció la función paterna en tu vida?
¿Quién fue esa mano firme que te sostuvo y cuando tocaba, te soltó? Contámelo abajo. Mi nombre es Iván Girón, soy psicólogo especialista en salud, trabajo de déficit atencional, autismo, depresión y ansiedad. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos la próxima semana y este domingo, si podés, suelta la bici.